Todo empieza con una conversación trivial. Un saludo casual, una sonrisa cortés, un comentario sobre el tiempo o sobre el destino del tren. Es lo más cotidiano que existe. Dos desconocidos sentados uno frente al otro en un vagón. Pero a veces, y solo a veces, el azar tiene un sentido perverso y te coloca exactamente frente a la persona que no deberías haber conocido nunca. La mayoría de nosotros sigue adelante, se baja en su parada y olvida. Pero en esta historia, el trayecto no termina cuando el tren se detiene. Al contrario, ahí es donde realmente comienza el viaje. I beg your pardon. Aren't you Guy Haines? My name is Bruno Anthony. Want to hear one of my ideas for a perfect murder? Two fellows meet accidentally. No connection between them at all. Never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. Crisscross. I may be old-fashioned, but I thought murder was against the law. You think my theory's okay, Guy? You like it? Sure, Bruno, sure. Now, everything didn't go smoothly. She doesn't want the divorce. But you sound so savage, Guy. Sure, I sound savage. I feel savage. I'd like to break her neck. Now, who did you say this is? Bruno, Guy. Bruno Anthony. Don't you remember? On the train. Is your name Miriam? Right here. How did you... Are you trying to tell me? Why, you maniac! But Guy, you wanted it. There seems to be no way of diplomatically breaking tragic news. It concerns your wife. She's been murdered. Miriam murdered? She was strangled. You're just as much in it as I am. We planned it on the train together. Crisscross. How did you get him to do it? He's a maniac. I met him on the train going to Metcalf, and now a lunatic wants me to kill his father. Bruno, I've decided to do what you want. I still think it'd be wonderful to have a man love you so much he'd kill for you. Well, then am I correct, Mr. Haynes, in assuming that you have no intention of going ahead with our arrangement? None whatsoever. I don't like to be double-crossed. I have a murder on my conscience, but it's not my murder, Mr. Haynes. It's yours. I'm not going to shoot you, Mr. Haynes. I'll think of something better than that. Much better. Better keep on your toes. Something funny's going on. Guy Haines is taking chances I've never seen him take. Excuse me, madam, I need your help. We're chasing a man. Haynes, hold it! Crisscross. Hoy hablamos de Extraños en un tren, 1951, dirigida por Alfred Hitchcock, una de esas películas que no solo definen una época, sino que siguen resonando en la conciencia colectiva muchos años después. Adaptación de la primera novela de Patricia Highsmith. La cinta propone una idea tan simple como explosiva. ¿Y si alguien cometiera un crimen por ti, a cambio de que tú cometieras uno por él? El protagonista, Guy Haines, es un joven tenista profesional atrapado en una situación personal complicada. Está casado con una mujer manipuladora que no quiere concederle el divorcio, mientras él intenta construir una carrera política con una nueva pareja. Del otro lado del vagón está Bruno Anthony, un personaje tan carismático como inquietante, que irrumpe en su espacio personal con una mezcla de simpatía infantil y una lógica monstruosa. Es él quien sugiere el pacto macabro. Guy se ríe, lo toma como una broma. Pero Bruno no está bromeando. Nunca lo estuvo. Lo fascinante de esta película es que no necesita monstruos para provocar miedo. Todo lo que Hitchcock pone sobre la mesa es humanidad retorcida. Bruno es, en cierto modo, la encarnación del deseo reprimido. Hace lo que Guy quizás jamás se atrevería a hacer. Y lo hace por él, sin pedirle permiso, sin esperar reciprocidad inmediata, con la convicción de que, tarde o temprano,
Guy tendrá que pagar su deuda. Y así comienza el verdadero suspense. No el de las persecuciones o los sobresaltos, sino el que se enrosca en la garganta. La culpa, la vigilancia constante, la presión de un crimen que no cometiste, pero que se cometió por ti. ¿Hasta qué punto sigues siendo inocente? Bruno se convierte en una sombra, en una amenaza constante, un titiritero silencioso que lo observa todo. Su presencia es casi fantasmal, y sin embargo, es lo más humano de toda la historia. Un ser que quiere atención, reconocimiento, afecto, y lo exige a través del miedo. Visualmente, Hitchcock está absolutamente magistral. Cada plano tiene una función narrativa clara. La escena del partido de tenis, con todos los rostros girando de un lado a otro excepto uno. El de Bruno, que permanece inmóvil mirándolo. O esa imagen del asesinato reflejado en las gafas caídas de la víctima, donde el crimen se transforma en espectáculo y símbolo. Y, por supuesto, la secuencia final del carrusel. Un clímax desbordante de tensión, donde el peligro infantil de una atracción de feria se convierte en una metáfora brutal del caos. Si esta historia te está atrapando, si sientes que el suspense no necesita gritos, sino ideas brillantes y silencios incómodos, entonces este canal es tu sitio. Apoya el contenido con un like, comenta lo que te remueve y suscríbete a El Ático de Belayud. Aquí celebramos el cine que incomoda, fascina y permanece. El montaje es limpio, quirúrgico, sin artificios innecesarios. Cada diálogo está al servicio del conflicto moral que arde lentamente entre los personajes. Y eso convierte la película en algo más que un thriller. La transforma en un duelo ideológico, un enfrentamiento entre el deber y el deseo, la pasividad y la acción, la moral y la monstruosidad. Los temas subyacentes son tan profundos como inquietantes. El doble, la proyección del yo reprimido, la fragilidad de nuestras convicciones cuando alguien actúa en nuestro nombre, y la facilidad con la que el mundo puede cambiar si otro da el primer paso hacia la oscuridad. Durante el visionado, me sorprendí a mí mismo sintiendo una incomodidad que no venía de la violencia explícita, sino de algo más sutil, la identificación. No con el asesino, sino con el silencio, con ese momento en el que Guy no denuncia, en el que duda, en el que elige no actuar. La música también es clave. Hitchcock, como siempre, deja que el sonido respire tensión. No hay sobresaltos gratuitos, no hay gritos forzados. Hay una armonía siniestra, elegante, que acompaña el descenso a lo inevitable. Incluso el silencio se convierte en un arma narrativa. Extraños en un tren no es solo una película sobre el crimen. Es una película sobre la conexión involuntaria, sobre el precio de no poner límites, sobre lo peligrosamente fácil que es caer en el juego del otro sin darte cuenta. Y cuando termina, te deja con una pregunta. ¿Estás seguro de que nunca has hablado demasiado con un desconocido? Two men in a quiet train car. One smile hides a deeper scar. Words exchange, so calm, so strange. Fate begins to rearrange. Eyes that never blink or flinch. Logic cold, no need to clinch. I'll take your burden, you take mine. The tracks are drawn, the deal's divine. There's a shadow on the rails tonight, whispers riding through the tunnel light. What seems like chance becomes a chain, and no one leaves this moving train. Silence holds what screams conceal. One man runs, the other kneels.
One kills with hands, one with delay, but both are trapped, the same decay. There's a shadow on the rails tonight, whispers riding through the tunnel light. What seems like chance becomes a chain, and no one leaves this moving train. Strangers pass, then never part. The train rolls on with stolen hearts. Si esta película te ha dejado pensando, si algo de esta historia se te ha quedado pegado al cuerpo, no lo dejes pasar. Comenta, dale like, comparte tu visión y no olvides suscribirte a El Ático de Belayud. Aquí no te cuento películas, te las desarmo. ¿Seguimos?